Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el último tema del curso que tiene que ver con discos que giran a gran velocidad. Igual el tema lo van a encontrar en este libro, en el, pucha, no me acuerdo el capítulo, creo que era el capítulo 10 de Resistencia a Materiales de Fidoshevo. Es un libro ruso, muy interesante, es viejillo, el libro tiene sus años, es un librillo viejo, pero no por ser viejo significa que sea malo, ¿ah? Es un libro muy, muy bueno, solo que es muy teórico, tiene muy pocos ejercicios como para practicar y resolver, ¿verdad? Ok. Los discos que giran a gran velocidad, eh, hay muchos ejemplos que se pueden citar que son de gran uso en industria e ingeniería. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha utilizado discos para esmerilar o discos de corte, discos abrasivos, ¿verdad? Es un disco delgadito que gira a 3600, 4000, 5000 revoluciones por minuto, que aunque no son velocidades muy altas, pero sí son velocidades bastante elevadas. O inclusive si queremos ver, por ejemplo, las turbinas de, de una turbina de gas o de una turbina de vapor, ¿verdad? O inclusive la turbina de una Pelton, ¿verdad? O una Francis, que reciben el impacto de un chorro de agua, ¿verdad? Y la hace girar a altas velocidades. Bueno, nosotros vamos a considerar este, un disco de espesor uniforme, digamos un espesor H. Entonces, ¿no? Un disco ahí de radio B, ¿verdad? De espesor H, que gira a una velocidad W. Solo el hecho de que este disco esté girando, se están generando fuerzas de inercia. Se aplican, ¿verdad? O se generan unas fuerzas de inercia. Eso lo pueden imaginar ustedes de una manera bastante sencilla. Yo sé que muchos han jugado de esta manera. Cogen un mecatito, cogen un cordón, le amarran un objeto pesado y comienzan a girar, ¿verdad? Ese objeto pesado alrededor del cordón. Ustedes van a notar que el cordón tiende a tensarse. El cordón, ¿verdad? Se tensa, ¿verdad? Generando una tensión. Ese giro, esa velocidad produce una fuerza, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos un elemento del disco, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a observar que se genera una fuerza, ¿ok? Radial. Si el cordón en ese momento se reventara, esta piedra va a tener, por decirlo así, un desplazamiento radial, ¿verdad? Y un desplazamiento tangencial. Ok, entonces, sobre un elemento de un disco plano, aquí lo vamos a considerar de momento más macizo, ¿verdad? Eh, que está girando a ciertas revoluciones, se generan esfuerzos tangenciales, ¿verdad? Y se generan esfuerzos radiales. ¿Ok? Ambos son positivos. Utilizando el principio de Lambert, se puede determinar cuál es la fuerza que se genera en un disco que gira a cierta velocidad. Eh, esos esfuerzos que se generan, ¿verdad? Debido a la velocidad, generan deformaciones, generan desplazamientos. Esos desplazamientos los vamos a considerar como un valor U, un valor mu, perdón, eh, una deformación, un desplazamiento a lo largo. ¿Okay? El cordón se tensa, ¿verdad? Y tiende a desplazarse, tiende a deformarse, ¿verdad? En la dirección radial. Los esfuerzos que se generan en el,
En este elemento van a ser esfuerzos positivos. Y aquí no son de tensión ni nada. Recuerda que en los cilindros de pared gruesa teníamos los esfuerzos tangenciales que eran positivos y los esfuerzos radiales eran negativos, eran de compresión. Aquí los esfuerzos en el disco que gira a altas velocidades son positivos. Ok, vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas se tienen que ver con el peso específico del material. Bueno, están directamente relacionadas con el peso específico del material, la velocidad angular con la que está girando. Aquí son por revoluciones por minuto. Bueno, hay que pasarlo, revoluciones por minuto, multiplicarlo por 2pi. Ok, se divide entre la gravedad y se multiplica por 3 más nu. Este nu es la deformación que se genera, ¿verdad? En el disco, multiplicado por el radio externo al cuadrado menos el radio donde queremos determinar esos esfuerzos. Uno podría aplicar ciertas simplificaciones, porque las deformaciones en los discos en realidad son deformaciones muy pequeñas. Entonces uno podría decir que esta deformación se podría despreciar. O sea, esta deformación se desprecia y prácticamente la fórmula quedaría como 3/8, ¿verdad? Pero eso es una aproximación que uno puede hacer en vista de que medir la deformación de un disco que está girando a altas velocidades no es fácil, o sea, no es sencillo. No sé si me entienden, o sea, yo tengo un disco que está girando a 10.000, 15.000 revoluciones y yo no puedo coger un vernier y medir, mira cuánto se está deformando. ¿Ok? Entonces, digamos, es una aproximación que uno podría hacer ahí, ¿verdad? Jugársela, como uno dice, despreciando que esta deformación es, ¿verdad? Es una deformación pequeña, no me va a afectar mucho. Entonces me va a quedar 3 más una deformación muy pequeña que normalmente aquí viene en micras, ¿verdad? Pueden ser deformaciones muy pequeñas. Entonces son 3 más unas micras ahí, pues no me va a afectar mucho el cálculo. Entonces uno puede hacer esa aproximación. Bueno, esto aquí es el peso específico, ¿verdad? Bueno, la velocidad angular y B es el radio externo del disco. Y el esfuerzo tangencial es muy parecido, la fórmula es bastante parecida, solo que aquí hay un término un poquito más complejo, pero igual uno podría aproximar, digamos, y calcular aquí una igualdad. Si uno no conoce exactamente la deformación que se genera, uno podría decir, bueno, aquí tengo una deformación muy pequeñita y prácticamente aquí me quedaría, ¿verdad? 1 más 3, porque 3 por mu, 1 más 3 por mu es siempre una cantidad muy pequeña, entonces prácticamente arriba quedaría 1 y abajo quedaría 3. Entonces uno podría aproximar este término como decir un tercio. Pero como les digo, es una aproximación. Ok, aquí es de realmente importante conocer cuáles realmente los esfuerzos que se generan en el disco, ¿verdad? Porque los esfuerzos que se generan en el disco generan o podrían generar que el disco vaya a fallar, ¿verdad? Que comience a deformarse, que comience a fisurarse y el disco comience a fallar. Bueno, aquí que es el principio del Lambert por aquello, ¿verdad? El principio del Lambert nos dice que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y las denominadas fuerzas de inercia, eso es cuando un cuerpo está en movimiento, ¿ok? Forman un sistema en equilibrio, ¿verdad? Que se llama equilibrio dinámico. Ese es el principio de Lambert, ¿ok? Bueno, aquí tenemos los esfuerzos radiales, el esfuerzo tangencial, y vamos a ver dónde es que se ubican los esfuerzos máximos en el disco. Los esfuerzos máximos en el disco se van a ubicar en el centro del eje. Yo tengo un disco que está girando a una velocidad de rotación, ¿okay? Vamos a notar que los esfuerzos son mayores sobre la línea del eje. Tanto el esfuerzo tangencial como el esfuerzo radial. Y aquí uno podría sustituir en
ecuación, ¿verdad? Sustituir para cuando R es igual a 0, o sea, calcular cuál es el valor del esfuerzo precisamente sobre el eje del disco. Entonces aquí uno sustituye R es igual a 0, ¿ok? Y vamos a tener que el esfuerzo radial y el esfuerzo tangencial directamente en el eje del disco van a ser iguales. El esfuerzo radial comienza a decrecer hasta llegar a ser 0 en el borde externo del disco. Pero el esfuerzo tangencial no. El esfuerzo tangencial comienza a decrecer, pero no es 0 en el borde del disco. Ahí tenemos digamos, el esfuerzo tangencial cuando el radio es igual a B. Entonces uno puede hacer una sustitución ahí, ¿verdad? Y encontrar el esfuerzo máximo tangencial cuando R es igual a B. En realidad, nosotros si tuviéramos que diseñar un disco que gira a alta velocidad, obviamente tendríamos que pensar dónde es que se generan los esfuerzos máximos. Como los esfuerzos máximos se generan sobre el eje del disco, pues obviamente ese es el valor más importante que tendríamos que considerar. En algunas ocasiones, nosotros vamos a ocupar discos o, no sé, tal vez de alguna manera para dar mantenimiento o para poder cambiar algunas piezas. El disco que está girando a alta velocidad son discos que traen un agujero en el centro. ¿Okay? Entonces vamos a considerar un disco con un agujero en el centro, eh, obviamente para que pueda entrar sobre el eje, ¿verdad? Con algún mecanismo de apriete ahí. Pero consideramos que el mecanismo de apriete, por más apriete que se le genere, que se aplique, ¿verdad? Genera una unión débil con respecto al eje. Entonces se da un fenómeno bastante interesante. Aquí vamos a ver que el esfuerzo radial en el borde interno del hueco es 0. Crece, llega a un valor máximo, ¿ok? Y vuelve a decrecer. Y decrece nuevamente en el borde. Pero en el esfuerzo tangencial no. En el esfuerzo tangencial, el esfuerzo máximo del disco es precisamente en el borde interno. Bueno, ahí la formulilla no se ve, pero ahí se las puse. Ok, entonces tenemos este fenómeno. Entonces, es importante conocer que los esfuerzos máximos en un disco, aún cuando tenga un agujero, se va a dar en el borde interno. Por lo menos para el esfuerzo tangencial. Y las ecuaciones para encontrar el esfuerzo radial y el esfuerzo tangencial para un disco con agujero, ¿verdad? Bueno, aquí están las fórmulas. Pueden ver ustedes ahí en el libro de Fidochet, pero no les voy a poner ahí toda la parte de cómo se generan, ¿verdad? Y cómo se obtienen estas ecuaciones. Simplemente es ver estas ecuaciones y explicar qué es lo que significa. B es el radio externo, A es el radio del agujero interno del disco y R sería el lugar donde yo quiero encontrar el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo, por ejemplo, si yo quiero calcular el esfuerzo radial a una distancia R, ¿verdad? Es, por ejemplo, donde quiero encontrar el esfuerzo máximo, en este punto, ¿verdad? Bueno, aquí, si es el esfuerzo tangencial, sería en el borde. O sea, cuando el radio es igual a A. Ok. Obvio que, como les decía, como una cuestión de diseño, a mí me interesa conocer cuál es el esfuerzo máximo, ¿verdad? Para tener algún margen de seguridad o tener un diseño seguro o confiable, pues yo voy a pensar siempre en los esfuerzos máximos que voy a alcanzar. Entonces, el esfuerzo aquí a considerar sería el esfuerzo máximo
eh, el esfuerzo tangencial máximo. Y ocurriría cuando el radio al que yo voy a sustituir precisamente va a ser A. O sea, encontrar cuál es el valor máximo aquí en el borde interno. O sea, cuando R es igual a. Entonces la ecuación se me reduce a esta forma. Igual uno podría hacer una aproximación y considerar, digamos, que la deformación es bastante pequeña o puede ser despreciable y resumir o, digamos, eliminar estos factores. Aquí. Bueno, aquí tendríamos, veamos que es el esfuerzo tangencial máximo cuando R es igual a y se reduce a esta expresión. Pregunta, chicos. Una, bueno, se me olvidaba comentarles una